La premisa principal de este encuentro, de lo que quiero compartir acá con ustedes, es que no podemos estar de espaldas a lo que investigación y en distintos escenarios se está gestando y que afecta directamente lo que nosotros sabemos, hacemos y promovemos en formación docente y didáctica de las lenguas. ¿Cuál es el tema sobre el que estamos trabajando? Casi todos hemos estado avanzando sobre algunos problemas que se presentan en la didáctica y en la formación docente. Estos problemas son de motivación, que es que se presenta problema de motivación con los estudiantes, barreras lingüísticas, que no desarrolla las competencias comunicativas adecuadas, que algún escenario tiene un enfoque que no se adecua perfectamente a lo que estamos planteando, piensa un enfoque pedagógico, por ejemplo, si estamos aprendiendo alguna competencia, desarrollando alguna competencia, se nos va que eso fue mucha gramática y poca práctica, o por el otro lado que practicamos mucho y no aprendimos nada de gramática, pensando en didáctica de las lenguas, si es en formación docente, que el docente tiene que ser un comunicador, pero pues tiene algunas barreras y de motivación que le impiden aprender un enfoque específico. También hay unos problemas relacionados con las estrategias. ¿Qué estrategia puedo llevar a mi aula para superar, por ejemplo, los primeros problemas? ¿En qué modalidad puedo trabajar de acuerdo a lo que estoy proponiendo, de acuerdo a lo que estoy aprendiendo? Algo que vivimos durante la pandemia fue que muchos profesores llevaron su experiencia de la presencialidad, modalidad presencial, a la virtualidad, modalidad virtual, y ni se hizo un correcto, un certero modelo de virtualidad, ni tampoco se adecuó la presencialidad al aprendizaje o a las formas de comunicación mediadas con la tecnología. Y pues ni qué decir tampoco de los resultados de aprendizaje, que están desconectados en ocasiones de lo que nosotros sabemos o esperamos realizar, desarrollar con nuestros estudiantes. A veces planteamos resultados de aprendizaje muy lejanos de las competencias que el estudiante, cuando finalmente va a ver el espacio, eh, quiere desarrollar. Por ejemplo, decimos que el estudiante va a aprender cierta cosa, pero eso se avanza o adelanta en el tiempo y no logramos concretar lo que se quiere de verdad aprender con las competencias esperadas. Y un poquitico más lejano el tema de la evaluación. La evaluación también es un problema en la formación docente, en la didáctica. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos? Casi hay capítulos completos, casi capítulos completos de formación docente y evaluación o didáctica y evaluación. Sí, profesora, gracias por su pregunta. Esta grabación está siendo organizada alrededor de esta presentación y tanto la presentación como las fuentes, como todo lo que trabajemos aquí, va a estar atento. Igual, espero que estos problemas que estamos mencionando no sean obstáculo para que su merced y cualquiera de ustedes pueda presentar sus preguntas, inquietudes, argumentos para poder avanzar. A esos problemas, desde la didáctica, desde la formación docente, nos enfrentamos ahora con la tecnología. Entonces, listo, tenemos la tecnología. Entonces, con la tecnología, ¿qué podemos hacer? Con la tecnología vamos a hacer una retroalimentación. Con la tecnología podemos mejorar la manera en la que se retroalimenta al estudiante o se retroalimentan procesos de enseñanza-aprendizaje. También podemos personalizarlo, es que ya no solamente es lo que yo aprenda, sino mire, podemos mejorar o cualificar esta plataforma para que aprendan ciertos estudiantes de cierta vereda, de cierto elemento, e incluso para que aprendan utilizando sus teléfonos móviles. Podemos, en otras palabras, customizar todo lo que se presenta con la tecnología para que sea particular a lo que está aprendiendo ese estudiante. Entonces, mejoramos o tratamos de solucionar algún problema de la didáctica o la formación docente con cualquiera de estos elementos. Otra solución es la adaptación tiempo-cobertura. Por ejemplo, algunos apenas decimos que esto es grabado, pues ya podemos decir, bueno, yo ahorita estoy muy concentrado en otras cosas, pero yo después veo la grabación, o yo no puedo verlo desde el equipo en el que estoy, entonces pues me muevo un poquitico más y puedo seguir la reunión. Entonces la tecnología ayuda a adaptarnos y a adaptar las formas de comunicar con alguna disciplina. También presenta solución desde la autonomía. Necesitamos desarrollar el pensamiento autónomo, el pensamiento autorregulador del estudiante y todo lo que vaya con autogestión, autoconocimiento. Entonces, todo se lo damos a que la tecnología lo solucione. A los problemas que encontramos en la didáctica, en la formación docente, casi a todos le encontramos alguna forma de solución desde la tecnología.
Tecnología visto como tecnología digital o lo que viene con el precedente e-learning, e-mobile, e-blended, o lo que podemos reconocer como lo virtual, que es lo que también tenemos. Y una solución casi más taquillera desde la tecnología es a todo colocarle algo de gamificación, mal o bien puesto, pero le colocamos algo de gamificación. Gamificación entendido como las estrategias del juego aplicadas a algo que no es juego. Incluso desde el propio concepto ya comenzamos a pensar, no es que eso tiene gamificación, uy, eso va a ser excelente, sin siquiera saber de qué se trata. Entonces, ya visto los problemas en la didáctica y la formación docente, encontramos algunas soluciones, algunas posibles soluciones. Pero también, apenas entró la tecnología, sumamos otro problema. ¿Dónde quedó el pensamiento crítico? ¿Dónde quedó la ética? ¿Dónde quedó el tema de la innovación? Porque a veces con solo colocar tecnología no estamos innovando. ¿Y dónde quedó la evaluación? Como ahora tenemos tantas rúbricas, tan fácil, entonces simplemente descargamos, simplemente entre comillas, descargamos algo y ya quedó la evaluación y quedó lista y eso ya lo pasamos por Atlas TI, lo pasamos por cualquier programa, eso nos ayuda a evaluar. Casi que los estándares ya se centran en un programa informático que nos da la evaluación automática. Entonces, si bien teníamos algunos problemas en la didáctica que estaban aquí, pensamiento crítico, ética, innovación y evaluación, ahora con el tema de la tecnología, esos problemas se acrecientan, se subrayan mucho más porque al tener tecnología, pues dejemos que piense el computador o que el computador me traiga a mí la respuesta o que me traiga a mí la solución. Entonces ya no hay pensamiento crítico, ya es el tema del plagio o que quién escribió esto o cómo lo escribió, lo tradujo, no lo tradujo, el tema de la ética, quién es el autor de qué, comienza a tener problemas. La innovación, eso es realmente innovador al hacerse con tecnología. La semana pasada estábamos en una sustentación de un trabajo de grado y ellos decían caracterización de un aula virtual para determinado grupo de estudiantes. Y uno dice, pues la caracterización será que da para solucionar el problema, si es algo innovador, pues algo que en cualquier contexto se puede realizar. Entonces es algo que tenemos que revisar. La misma tecnología, vemos que hay un problema, que es el desconocimiento. No todos saben qué es tecnología, no todos saben desarrollarla, ni ubicarse en contexto. Desde ese tema de la tecnología, el desconocimiento, su uso instrumental y técnico. Nos concentramos en usar la tecnología de forma técnica, instrumental, no hay ningún desarrollo más allá de eso. Quienes manejan tecnología saben qué es, pero pues no superan ese uso. Entonces, la herramienta es la herramienta y punto. Tercer punto, un uso instrumental y técnico aislado de un saber práctico y reflexivo. Desde ese punto de vista, entonces, pues, ¿cómo podemos avanzar con el ejercicio? Un cuarto punto, al trabajar con tecnología, todo sirve, pero no todo funciona. Podemos tener la mejor tecnología, lo más avanzado, pero al momento de ejecutarlo, ¿qué hacemos? No va a correr. Por ejemplo, lo que pasó ahorita, tenemos la presentación, el video, la transmisión, pero todo eso congestionó la red, habían otras 30 personas conectadas, entonces, pum, se cayó la red, tuvimos que utilizar otro tema, todo sirve, pero no todo funciona. Y quizás los dos últimos, los más graves, que hablamos de humanismo, pero no le colocamos mucha burocracia, muchos tecnicismos innecesarios para referirnos a la tecnología y ni qué decir de quién sabe de ustedes aquí qué es esto de las TAC, qué es esto de las TEP. ¿De qué hemos hablado hasta este momento? Hemos hablado de problemas desde la didáctica y la formación docente, posibles soluciones desde la tecnología, pero en la tecnología también, cuáles son los problemas que ella trae a esa dupla de la formación docente y la didáctica inherente. Ahora aparece la inteligencia artificial. Listo, tenemos la tecnología y ahora durante entre noviembre del año pasado y hoy, 1 de febrero, ahora dicen que hay una herramienta, una nueva herramienta, unas nuevas herramientas que nos ayudan a escribir, que el estudiante o cualquiera de nosotros podría, sin necesidad de algo más, entrar a una herramienta y con inteligencia artificial escribir un texto. ¿Qué pasa entonces con inteligencia artificial? Aquí les invitaría a que contestáramos una breve pregunta, una pregunta que que quisiera contrastar con todos ustedes. ¿Qué es
para ustedes inteligencia artificial. Les invito a que ingresen a este enlace que estoy compartiendo. Si ya dejé de compartir, lo voy a decir, por favor, ingresen a Menti y copian el código 8167 8918. 8167 8918. Voy a volverlo a compartir. ¿Listo? Este es el código. Y aquí en el chat voy a colocar el número por si acaso no lo tiene. La pregunta es, ¿qué entienden por inteligencia artificial en la vida cotidiana? Las preguntas posibles son, ¿es asistente de voz? ¿Es reconocimiento de imágenes? ¿Es reconocimiento táctil? ¿Es algo relacionado con el mobiliario? ¿No está entre esas opciones? ¿Es algo relacionado con robots? ¿O no existe en la vida cotidiana? Por favor, conteste esta pregunta y miramos para continuar en el ejercicio. Que se formen las expectativas, va a ser muy interesante. Algunos han ingresado y ya han contestado que no está entre esas opciones. Asistentes de voz, no es identificación de imágenes, no es reconocimiento táctil, no es mobiliario. Dicen que no está entre esas opciones, 6 personas. Otra persona dice que está relacionado con robots. La pregunta es, ¿qué entiende por inteligencia artificial en la vida cotidiana? Sí, tener un contexto de un país, de que tenemos un poco pocos. Toda vez que ustedes ya. Bueno, aquí en el chat tenemos a una cantidad de personas que es el mismo al número de los que han contestado. Avancemos entonces. Y continúo con la presentación y comparamos una pregunta que se hizo en una investigación hace poco tiempo. ¿Qué entiende por inteligencia artificial en la vida cotidiana? Encontramos algunas respuestas interesantes. Esas eran las 7 opciones. Aquí abajo les estoy citando la investigación. ¿Cuáles fueron las respuestas? Las respuestas fueron, para la mayoría de las personas, inteligencia artificial, la mayoría de los profesores, el año pasado, fue algo relacionado con reconocimiento táctil. ¿Cómo así reconocimiento táctil? Cuando usted toca su celular, eso lo relacionan con inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial para una buena parte de la población. Segundo lugar es la identificación de imágenes. En el mismo celular, por ejemplo, que usted ponga el rostro frente al celular y le reconozca su imagen, lo que usted ve en noticias, que es que identificaron al asesino, identificaron a la persona, identificación de imágenes automática. Un tercer lugar es asistencia de voz, que usted diga, hola Siri, hola Alexa. Para algunos más es que, uy, el celular me está escuchando. Me apareció publicidad sin que yo le haya dicho nada, sin que yo haya buscado nada. Entonces lo relacionan con asistencia de voz. Otros con Internet de las Cosas, el mobiliario. Otros más con robots. Unos más con otros temas y otros con ninguno. El resultado en porcentaje de una investigación del año pasado en varias comunidades en Asia Occidental. Inteligencia artificial en educación y la enseñanza, tenemos que decir que no es algo adicional. Cuando hablamos de inteligencia artificial y tecnología, no estamos haciendo algo más, sino que la inteligencia artificial está metida ya dentro de todo lo que nosotros estamos trabajando con tecnología. No hay inteligencia artificial, es que esto tiene inteligencia artificial y esto no. Casi que todo lo que hablamos de tecnología ahora tiene o va a tener de aquí a 2 años, algo relacionado con inteligencia artificial.
La inteligencia artificial sumada a la tecnología es resultado de la inteligencia humana, no es otra cosa, no es algo adicional, no es algo más, no es algo que haya traído extraterrestres, es algo que nosotros mismos podemos controlar. Aquí nunca, mejor dicho, que el tema del sistema es tema nuestro, es porque usted está trabajando en eso. Si hay algún problema con la inteligencia artificial es porque algún humano lo puede controlar o porque algún humano lo produjo. Ese es el tema. Inteligencia artificial no es algo externo al ser humano, es algo resultado de la propia inteligencia humana. Y por último, inteligencia artificial de aquí a 2 años operará dentro de toda esfera, como en este momento lo hace en parte, dentro de toda esfera de comunicación e interacción, sin o con interacción nuestra, lo que llamamos la condición humana. No es que yo no autoricé a que tomaran mis datos. Bueno, usted no autorizó a esa empresa, a Facebook, que tomara sus datos, no autorizó a WhatsApp que tomara sus datos, no autorizó a Instagram que tomara sus datos, pero dentro de las condiciones del servicio de todas las empresas, incluso cuando usted escribe un correo electrónico, está una cláusula que dice que sí, no se va a tomar para fines comerciales, pero sí se va a guardar un repositorio en el que después de 5 años o después de 3 años podrá ser de uso abierto, como las licencias de Disney, que ya 50 años, entonces ya cualquiera puede utilizar ese tipo de elementos. Entonces la tecnología con inteligencia artificial no es una suma más grande, sino es algo que converge ya y que lo encontramos invisible, resultado y dentro de toda esfera de comunicación e interacción. Un libro que les recomiendo trabajar, un libro que les recomiendo a todos ustedes revisar, A prueba de robots. Uno de los textos uno de los párrafos dentro de este libro en el que se trata cómo es que se puede explorar la educación en, universitaria, la educación universitaria en la era de la inteligencia artificial, afirma que las máquinas sí, efectivamente, nos ayudarán a explorar el universo, pero seremos nosotros quienes enfrentaremos la consecuencia de ese descubrimiento. Y lo que nosotros tenemos que hacer, en síntesis, en educación, no es capacitarnos para trabajar con eso, sino capacitarnos para crear con eso. Es decir, no se trata que usted utilice la inteligencia artificial para, listo, voy a responder este trabajo, voy a hacer mi trabajo, sino voy a, con inteligencia artificial, crear algo que supere o que mejore mis condiciones laborales o mi condición de vida o lo que yo estoy haciendo en torno a mi objetivo educativo. Este libro muy recomendado si en algún momento dentro de la maestría tiene la oportunidad de leerlo o tenerlo dentro de algún espacio, excelente, sería muy, muy útil para hacerlo. Tenemos versión en español por si acaso deciden trabajar. Este libro muy recomendado. El tema que tratamos, y hasta aquí una pequeña introducción, la mitad del tiempo, la mitad de la reunión, sobre formación docente, didáctica de las lenguas e inteligencia artificial. Quiero ahora concentrarme específicamente en inteligencia artificial, con una pequeña publicidad. Esto que es lo que estamos hablando acá y lo que continúa, lo estaremos trabajando, desarrollando en una electiva transversal que se llama Humanidades Digitales y Alfabetización Académica. Es una electiva que coordino, que he diseñado, que estoy promoviendo en torno a esto que estamos trabajando acá de formación docente, didáctica de las lenguas, bueno, formación docente centrado desde las lenguas, desde el diseño, desde la creación de experiencias con inteligencia artificial. Si quieren más información, ahí coloco un código QR y un enlace donde estamos recogiendo interesados para un grupo de estudio, un grupo de discusión y ampliar la investigación. Y también con esa investigación, con ese tema, estamos avanzando en una investigación con la profesora Cristina Hennig, con la profesora Mónica del Valle y con el profesor Vicente, quienes los ven acá en la foto, una investigación denominada Entre la pantalla y el papel, transformaciones de la práctica docente a instancias de la pandemia. Si quieren también más información, ahí está el enlace, proyecto post-pandemia. Avanzando, vamos a concentrarnos en inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial desde la lectura, la escritura y la oralidad nos ayuda, nos ayudará, nos permitirá, sobre todo a nosotros que estamos trabajando en didáctica de las lenguas, a desarrollar estas competencias. Ya hay aplicaciones, ya hay estrategias. En este momento, quienes deseen más información podemos reunirnos posteriormente y avanzar sobre el tema, pero ya hay formas de potenciar la lectura, la escritura y la oralidad y estas competencias desde el uso o la implementación de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, que les digo, no es adicional a la tecnología, sino que es parte de la tecnología. Esa lectura y escritura de oralidad, por ejemplo, se vale de
desde la inteligencia artificial, de todo lo que se ha almacenado sobre lo escrito, dicho y producido hasta 2021. Imagínense, la inteligencia artificial recoge en una base de datos todo eso. ¿Qué es todo eso? Pues todo eso es lo que existe en Wikipedia, todo eso es lo que existe en sitios web, todo lo que había en prensa, literatura, incluso los closed captions de las películas, todo eso lo recogen en una base de datos. Los foros, usted participó en algún foro, vio algún foro, en cualquier lengua, bueno, está en 35 lenguas hasta ahora, también está en esa base de datos. Todo lo que se ha publicado, todo lo que se había publicado en Twitter, también está en esa base de datos. Hojas de vida que se publicó en LinkedIn, en el empleo, todo lo que se haya publicado hasta 2021, por supuesto, respetando algunos datos, esos hackeos que hemos visto, todo está almacenado. Incluso cuando se ve una transmisión de Twitch, todos esos chats, todas esas conversaciones están en esa base de datos. Entonces, para trabajar inteligencia artificial, desde la lectura, la escritura y la oralidad, tenga en cuenta, ya eso está preparado, ya está esto preparado. A eso, ¿vale? Estos elementos. Si hiciéramos, ¿qué es lo que está almacenado? Súmele, código, Python, anuncios, correos electrónicos, gestión de equipos, marketing, ficción, poesía, canciones, humor, todos los textos de juegos en línea, todos los juegos de mesa, memes, recetas de cocina, también textos de filosofía, respuestas a filósofos. Y aquí hablaremos de texto en lectura, escritura y oralidad, no como texto, palabra, imagen, sino como texto como cualquier elemento dotado de sentido. Entonces también incluimos videos, también incluimos imágenes, también incluimos textos comprensibles o no, en una estructura. Eso también está dentro de esa base de datos. Eso, ahora, entonces, hipótesis probadas sobre el funcionamiento del lenguaje natural. ¿Cómo funciona el lenguaje natural? ¿Cómo es que trabajamos el lenguaje natural? Entonces hicieron una hipótesis desde la lingüística computacional, por allá del grupo de Alemania, en Heidelberg, se trabajó sobre cómo es que funciona el lenguaje natural, qué reglas guían el lenguaje. Eso significa entonces que encuentra por ahí a un señor que aparece en una esquina, si alguien lo reconoce, un señor que habló de gramática generativa transformacional y fue su tesis doctoral. Él habló de eso. Eso, parte de lo que él dijo, Noam Chomsky, se probó bajo ciertas hipótesis en 3 niveles. Primero entonces, primera hipótesis, el número 1, guión 1. El lenguaje se puede transformar, es decir, se puede tomar las reglas del lenguaje y volverlas a generar por medio de un entrenamiento algorítmico. Que se reconozca qué es lo que se está diciendo en cierto texto y que por medio de algoritmos se pueda replicar. Excelente, se comprobó. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa, sin necesidad de buscar un texto, se puede generar de forma simultánea varios textos. Entonces, con determinada intención, queremos decir algo. Entonces, usted quiere decir, por ejemplo, que se hace en análisis del discurso. Deme esta noticia, pero en tono triste. Deme esta noticia en tono alegre. Deme esta noticia en tono ofensivo. Entonces, generación simultánea de modelos del lenguaje. Se pudo, comprobado, hipótesis probada. Y la tercera, la guión 3, es generación de lenguaje sobre aprendizaje profundo. Entonces es que no solamente lo genere, sino que alguien le pregunte a esa inteligencia artificial, y la inteligencia artificial genere lenguaje y además aprenda sobre la pregunta. Si usted dice, por ejemplo, ¿estuvo bien esa respuesta? Chévere, entonces lo que me preguntaron está de acuerdo con lo que yo contesté y lo sumo a mi base de datos, a lo que yo aprendí de 2021. Esas lineecitas, el guión 1, esas 3 hipótesis, guión 2 y guión 3, es lo que corresponde a lo que ya conocemos como, y ustedes conocen, ChatGPT-3. A eso, lo almacenado, las hipótesis probadas sobre el funcionamiento y una interfaz de textos, colóquele nombre. Eso se llama ChatGPT y es lo que ha estado en boga durante varias semanas. ¿Qué es lo que hace este GPT-3? Y que ya para el día de hoy va en 3.5, genera lenguaje sobre el aprendizaje profundo. Es decir, cada vez que usted le pregunte algo dentro de una sesión, dentro de una sola entrada, se lo contesta basado en lo que está almacenado y en esas 3 hipótesis que ya probamos. Si usted continúa sus preguntas bajo esa misma sesión, él reconoce, a mí ya me preguntó sobre este tema, entonces ahora lo almaceno y preparo su siguiente pregunta, genero lenguaje natural. Se genera siguiente pregunta. Si yo abro una siguiente sesión o creo una cuenta para seguir dialogando, entonces ya sabe, esta persona me está preguntando sobre ciertos escenarios comunicativos o sobre ciertos modelos de mundo
entonces yo le contestaré también sobre esos ciertos modelos de mundo porque ya tengo esa hipótesis probada. Eso es ChatGPT 3. A un modelo, a una base de datos, súmele una hipótesis y colóquelo en una interfaz. Eso es lo que nosotros encontramos. Y esto colóquelo a nivel de video, a nivel de imagen. GPT-3 es la máquina, es el algoritmo, es el lenguaje de inteligencia artificial que podemos utilizar. Eso nos sirve para escritura, lectura y oralidad. Y hay ya estrategias que se han desarrollado, que se están probando para poder avanzar con ese tema. En síntesis, GPT-3.5 no es nada nuevo. Es una base de datos con información más algoritmos y reglas de combinación en una interfaz. No es algo que digamos, es algo nuevo, es algo diferente, es algo distinto, ¿no? Es que usted le pregunte por medio de una interfaz a todo lo que había en Internet hasta el 2021. GPT 3.5 es solamente una fracción de lo que nosotros podemos encontrar, lo que vamos a encontrar ya en un mes, que es GPT 4. Mientras que GPT-3 tiene una base de datos de 175 billones, de datos, GPT-4 ya está recopilando 100 trillones de datos, es decir, más información, ya no solamente 2021, sino 2022, otros repositorios, más de, por ejemplo, Wikileaks, más interacciones de lo que se ha hecho en estos días, y promete ser mucho más potente e incluso agregar videos e imágenes. Se piensa dejar solamente texto, pero eso es GPT-4. Pensar, saber versus pensar. Los sistemas podrán reflejar nuestras formas de comunicar literalmente, pero en ese reflejo estaremos viéndonos como especie, con rasgos sociales, políticos y económicos. Cuando hablamos de GPT-3, 4, estamos ya poniendo en contra el saber frente al pensar. Con la inteligencia artificial sabemos, pero no está pensando efectivamente. Nos obliga a repensar en lógica, en comprensión textual, en concepciones de conocimiento, en didáctica y ciudadanía digital, en las mismas concepciones de ética, autoría, coautoría y traducción, en el tema de brechas didácticas y brechas digitales. GPT y la inteligencia artificial frente a la formación docente y la didáctica de las lenguas es un repositorio por el que nosotros comenzamos a dialogar y encontramos que si, por ejemplo, le podemos preguntar algo a Google, se lo podemos preguntar mucho más directamente, fácilmente, entre comillas, intuitivamente, al nivel del saber, no del pensar, a las interfaces que tienen que ver con inteligencia artificial. Pensar es básicamente un simulacro. Pensar en que inteligencia artificial es un trabajo de simulacros. No estamos preguntándole a alguien que pueda contestarnos con lógica, con razonamiento, con contexto e intención. Es algo que nosotros podemos y que necesitamos trabajar desde el aprendizaje experiencial, desde el aprendizaje basado en la indagación, desde el aprendizaje basado en estudio de casos o de proyectos. Sumarlo a conocimientos de lingüística, a consideraciones sobre neurociencias y a temas de lógica matemática y filosofía. Usted agregue esos 6 temas que están aquí en pantalla y comienza a desarrollar esas estrategias, esas didácticas, esas experiencias de aprendizaje que nos permitirán incorporar hábilmente la inteligencia artificial en nuestras prácticas de aula. Esos 2 elementos nos dan a lo que estamos trabajando ahora. Revisamos esta gráfica, como ustedes están viendo, nos podemos olvidar fácilmente de la caja negra, de lo que está ahí en el centro. Lo que está ahí en el centro es básicamente la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que pensar? En cómo diseñar afirmaciones para poderle preguntar a la inteligencia artificial de mejor manera. Convertirnos casi en ingenieros de la pregunta, en ingenieros de las afirmaciones, porque ya no será simplemente preguntar, sino saber preguntar. Desarrollar estrategias de pregunta, concentrarnos en la pregunta para detectar también cómo podemos elaborar desde ese punto de vista. La tecnología no nos va a reemplazar, va a reemplazar a las personas que la utilicen. Eso es lo que nos dice ChatGPT. ¿Qué recomendaciones podríamos concentrarnos? En el aprendizaje basado en la indagación, en competencias en el manejo de la información y en empatía, comunidades de aprendizaje. Investigar, investigar, investigar. Si alguien comenzara a hacer una investigación o trabajo sobre inteligencia artificial en nuestros días, les recomendaría que trabajara desde metodologías activas, aprendizaje basado en la indagación y las competencias para el manejo de la información.
Herramientas con las que podemos trabajar. Recomendada, la primera que encuentran ahí. Perplexity.ai. La segunda, la mamá, la madre de todos los sistemas de inteligencia artificial, Stability.ai. Y para imágenes, que es parte de una investigación en la que estamos colaborando, Picapic.ai. Ahí es donde queda el tema de cómo podemos avanzar con inteligencia artificial en formación docente y didáctica de las lenguas. Tenemos que hacer nuestra la experiencia. Ustedes mismos tienen que experimentar cómo funciona la inteligencia artificial. Tratar de siempre colocar pensamiento crítico, crear productivamente y compartir y atribuir éticamente. Ese es el espacio. Agradezco a Sandra. Muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de compartir estas breves líneas con nuestros compañeros de la maestría en didáctica, con todos los interesados y pues quedamos en contacto para lo que deseen realizar en estos ámbitos. Muchas gracias, Sandra. Muy amable. Bueno, mi querido profesor Jairo, no, muchas gracias a ti por ilustrar un poco este tema. Creo que pues aquí en la maestría hemos hablado de muchas cosas y este es un tema que nos compete, de hecho es parte de una de nuestras, es parte de uno de nuestros grandes, de las competencias del programa, ¿no? De una de las competencias de nuestra maestría en didáctica de las lenguas. Entonces, agradecerte a ti y también muchas gracias por la disposición de acercarnos en algún momento a indagar más y a ver cómo lo podemos vincular en nuestras investigaciones, este tipo de temas, ¿no? Desde una postura muy crítica y reflexiva, que es a lo que siempre nos invita el programa y la Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, sin más ni más, agradezco a los participantes, nuestros queridos maestros, maestras, colegas, nuestros maestrantes que nos acompañan. Por temas técnicos que no voy a explicar en este momento, los invito, creamos